las 7:42. Lo que concita nuestra atención nacional ahora mismo es esta solicitud de asilo diplomático del expresidente Alan García al gobierno del Uruguay. El día de ayer finalmente se ha formalizado las entregas de Cancillería a Cancillería de la documentación por parte del gobierno peruano al Uruguay para poder argumentar por qué el expresidente tiene que atender la justicia en nuestro país. Está con nosotros Richard Arce, vocero del Nuevo Perú, y Guido Lombardi, congresista no agrupado, para hablar de este contexto en el plano no solamente jurídico, sino político, el que está enfrentando nuestro país. Muy buenos días para los dos, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Quiero arrancar con la expectativa que tienen a partir de la documentación que ha entregado el Perú. Poco se ha conocido de ella, pero lo que sí se sabe es que ha sido muy estricto en explicar y no distraerse sobre otros asuntos y más bien detallar los procesos que está siguiendo Alan García en nuestro país y por qué es importante que no eluda la justicia. Yo creo que es muy importante esa documentación, ojalá tenga todo el sustento que requiere Uruguay, el gobierno uruguayo, la Cancillería uruguaya, para definir el otorgamiento del asilo. Está claro, tanto en la Convención de Asilo como en la Convención Anticorrupción del 96 y en la Declaración de Lima, que es de marzo de este año, se lo ha recordado Martín Vizcarra a Tabaré Vázquez, que no es lícito otorgar asilo cuando se trata de delitos comunes. Y es evidente que es fácil probar que en el caso de García lo que está en juego son acusaciones por delitos económicos, por enriquecimiento ilícito, por recibimiento de pagos de la caja 2, por lavado de activos. Por lavado de activos, en fin, son delitos comunes. Entonces, que eso esté muy bien sustentado es importante. Yo hubiera deseado que no solo se envíe la documentación, sino que se encargue a alguien como Alan Wagner, por ejemplo, presentarse ante la Cancillería uruguaya y sustentar de manera personal lo que contenía el informe. Pero en fin, se ha decidido actuar siguiendo estrictamente las reglas y se ha enviado un documento por escrito. Porque además en cuestiones de Cancillerías es así, todo es muy protocolar, así es, ¿verdad? todo muy protocolar. Lo evaluará Cancillería uruguaya y nos hará saber su decisión, pero me parece importante no solo que el presidente Tabaré Vázquez, un amigo de García, evalúe esto, sino que lo evalúe Cancillería. La vicepresidenta de Uruguay, que es además la presidenta del Senado, la señora Topolansky, ha sido muy clara en señalar que aquí se va a evaluar qué cosa es lo que está juzgando la justicia peruana y, en primer lugar, cuál es la persecución política. ¿Quién es el perseguidor del expresidente García? Esa es una pregunta clave. Y a eso vamos, congresista Arce. El Convenio Anticorrupción de Naciones Unidas determina que no se puede consignar los procesos por delitos de corrupción como casos políticos. Es parte, además, del marco legal que está sustentando el gobierno del Perú. ¿Hay argumento, hay algún sustento para apoyar esta defensa de Alan García de que se trata de persecución política? Para los peruanos está claro que no hay mayor argumento, sino que es evasión a la justicia, inclusive impunidad. Pero lo primero quisiera resaltar la ponderación en las comunicaciones y la posición que está teniendo el gobierno. Nosotros hemos sido críticos con el gobierno en muchos aspectos, pero este tema es muy sensible. Tenemos que tratar de despolitizarlo. Eso nos va a garantizar que vean en el Uruguay que acá no hay ninguna persecución política. Al contrario, son los expresidentes de nuestro país que están siendo investigados por presuntos delitos asociados a un mega escándalo de corrupción que trasciende más allá del Perú. Estamos hablando de Lavallato. Los problemas se repiten en Colombia, en Brasil y en otros países donde Uruguay se ha demostrado, incluido. Uruguay incluido, por supuesto, que inclusive sirvió para canalizar fondos a través de testaferros. De testaferros para poder hacer los pagos, porque han desarrollado todo un sistema de corrupción. Representantes de la banca de Andorra eran ciudadanos uruguayos. Y estaban ahí muy relacionados, el hermano del expresidente Sanguinetti. Entonces es importante contextualizar al Uruguay la situación que se está viviendo en el país. Muchas veces nosotros no conocemos la política interna de cada país, conocemos de referencia las noticias generales. Que en Uruguay entiendan que Alan García está siendo involucrado en una investigación muy grave, donde hay de por medio coimas. Se habla de cerca de 24 millones, de los cuales solo se ha detectado 8 millones. Y lo que estamos pidiendo y hemos manifestado abiertamente es que se investigue, no se le está acusando. Menos el señor García no está teniendo todavía una medida preventiva de privación de su libertad. Lo que se ha pedido es simplemente que no tenga
la salida del país como lo tiene el señor Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y una serie de expresidentes que están involucrados. De todos los sectores políticos están siendo investigados y nadie ha dicho que y nadie le ha tocado a la puerta una embajada para pedirle protección. Vayamos al plano político. Han resaltado mucho las declaraciones previas del expresidente Alan García. Yo me allano a lo que finalmente determine la justicia. Para mí no es una ofensa quedarme en el país tanto tiempo como así lo han determinado. No obstante, algunas horitas después nada más estaba solicitando que lo dejen ingresar a la residencia del Uruguay. No hizo la precisión de quedarse en la embajada del Uruguay en territorio peruano, tal vez. Exacto. Hay una demostrada intención de eludir a la justicia, primero, pero también lo pone demostrada, perdón, Karina, y reiterada, porque ya lo hizo en los 90 y lo vuelve a hacer ahora. Pero también pierde una gran oportunidad, la de defenderse, porque al asilarse está también renunciando a su propio derecho de declararse inocente. Exacto. Ese es el contexto que está enfrentando García. Y quedará para la historia, yo espero que todavía podamos, en un proceso impecable, juzgarlo en el Perú, porque Uruguay no otorgará el asilo y tendrá que ponerse en manos de la justicia peruana. Pero si lograra el asilo y lograra una vez más evadir a la justicia, será la historia la que lo juzgue como el más corrupto de los presidentes que tuvo el Perú. ¿Se acabará la carrera política para García? No, yo creo que con solo la pedida de asilo ya se acabó la carrera política de García. Y no solo de García, por desgracia también del más antiguo y quizá el más organizado de nuestros partidos políticos, que es el APRA. Está arrastrando al APRA en este problema, y si se percatan ustedes con la mayor objetividad lo que están haciendo todos estos días, todos los compañeros del entorno de Alan García, porque pienso que en el fondo los militantes del propio partido aprista están cuestionando. Lo concreto es que vemos a los representantes del APRA saliendo en los medios de comunicación negando la realidad. Y la realidad, la evidencia, defendiendo el argumento de García. Y discúlpenme, la lealtad no es tanto con las personas, es con los principios. Yo puedo tener una muy buena amistad, pero hay una diferencia. Cuando transgreden esa línea delgada, que es el tema ético, el tema moral, y ahí está la corrupción, definitivamente se terminó mi defensa y de repente la llegada que pueda tener con esa persona, y tengo que tener la suficiente capacidad de denunciar estos actos de corrupción. Lo que está haciendo Alan García es arrastrar al partido aprista en un tema inexorable de perjuicio de imagen política, que al final el APRA podría hasta perder espacio político real, que sí lo tiene por su historia, por su pasado y por todo lo que ha representado en el país. Desde ya la credibilidad la ha perdido, porque el declarar yo me llano a la justicia, y no es una ofensa quedarme en el país, pero luego intentar que otro país lo asile, es una exposición contradictoria, obviamente, a su credibilidad, que ya había estado pero muy cuestionada en los últimos años. Poca popularidad en las elecciones, poca popularidad como líder político, pero lo cierto es que aquí ya se ha terminado de evidenciar. Inclusive del manejo de instituciones, fíjate cómo ellos lograron tener representantes en el Congreso, modificando la normatividad que estaba establecida en el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos necesitaban llegar a 7% y con 5% lograron inscribir, donde se vio una clara intromisión del poder político que tienen. Y de la misma manera hay un cuestionamiento abierto en el sistema de justicia, porque tienen muchos amigos dentro del sistema de justicia, y ayer González Posada lo reafirmó, le filtraron la información. Imagínate, eso es totalmente delicado, porque en un proceso judicial tener información privada, como corresponde a las investigaciones fiscales, la información de los jueces, eso te da una gran ventaja en el proceso judicial, y eso también es corrupción. Es una investigación del Estado. Definitivamente, y eso es corrupción. Veamos claros y objetivos. A ver, cualquier televidente que tiene ahorita un problema judicial, que tenga información de primera mano respecto al accionar de la Fiscalía, por ejemplo, evidentemente le da una posición de dominio en el proceso judicial, y eso hay que manifestar al Uruguay. Ellos más bien tienen acceso en el sistema de justicia, y en el Congreso de la República el APRA ha estado manejando con el fujimorismo durante estos 2 años y medio una especie de dictadura de la mayoría, donde no importaba la razón, importaba la fuerza de sus votos, y ahí están los proyectos de ley, definitivamente, hasta con la protección de personajes altamente cuestionados. Es más correcto, creo, llamarlo aprofujimorismo que fujiprismo, Karina, porque son ellos los que han llevado al fujimorismo por donde los interesaba. Pocos parlamentarios, pero con gran dirigencia, dice usted. Sí, con gran capacidad de maniobra. Lo que decía el congresista Richard Arce es correcto, no viene de ahora. Es histórico que el APRA ha infiltrado los
ambientes judiciales. Tanto el Ministerio Público, Peláez Bardales era un aprista reconocido y es el que eximió, como, en fin, una mayoría fujimorista que, con el informe Lavajato, que ha utilizado García como argumento de la persecución política, ya el Congreso no encontró ninguna. Limpiar a García en el informe Lavajato es una carga, una más que Fuerza Popular tendrá que acarrear García en su pasivo allegados, político. por García cierto, y sus ¿no? allegados. Y ese fue el argumento solamente perfecto. ellos han sido salvados de esta investigación. Y ese fue el argumento perfecto para que sustente en su carta de pedido de asilo político. Decir que el Congreso de la República me ha eximido de cualquier responsabilidad en los presuntos delitos que estaría involucrado. Eso es realmente grave y es la mayor prueba de esta alianza aprofujimorista, pero esta asociación para favorecer la impunidad. Eso es realmente grave en nuestro país, en un contexto donde se vienen investigándose, porque ojo, si Alan García consigue ese asilo, mañana los otros investigados, sobre todo Alejandro Toledo, que tiene inclusive la posibilidad de estar fuera del país, va a alegar que acá hay persecución política. Fuera, ¿no? Con absoluta Pero impunidad. debe estar aplaudiendo, ¿no es cierto? Gracias, doctor García. Le está haciendo un flaco favor. El otro gran tema de aquí en adelante, al margen de la decisión del asilo, y digo al margen porque ya las autoridades uruguayas han dicho que no hay un plazo determinado y esto puede demorar meses, no sabemos si años, pero meses va a demorar de todas maneras. Quizás solo semanas, pero... Ojalá que solo semanas, pero lo cierto es que las investigaciones van a seguir su curso sin García. Y eso va a perjudicar tremendamente además la implicancia de otros funcionarios que estuvieron involucrados en estas posibles coimas, todavía posibles. Y era muy importante además poder contrastar esta declaración ampliatoria a Jorge Barata con respecto a algunas donaciones que se habían realizado en los últimos años. Se ha hablado de $200.000 en algún momento para la campaña. ¿Cómo va a seguir esta investigación sin García? Porque primero, no se le puede condenar, segundo, no se puede corroborar tampoco estos testimonios y tercero, no se puede buscar más información de implicados. No, eso, permíteme, eso último sí, se podría. Pero no con él. No con él presente, pero aparentemente lo que precipita la solicitud de asilo de García, que ha venido para responder al fiscal Domingo Pérez, es información de que Cuba, el viceministro, se estaría acogiendo a la colaboración eficaz, ¿no es cierto? Y no olvidemos que ahí hay como 14 millones de los 24 que mencionaba Richard en la banca de Andorra que no se han movido, no se han tocado. Cuando uno recibe una coima la mueve, claro. Pero ahí están. Parece francamente improbable. La pregunta más elemental, Karina, es si hay persecución política, ¿quién es el perseguidor? El gobierno de Martín Vizcarra tiene el poder, los tentáculos y la influencia en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en todos los organismos del Estado para generar una persecución contra Alan García. Los apristas dicen los comunistas. Bueno, los comunistas nos están persiguiendo y de manera despectiva. Y trata hace un par de días que estamos en un contexto de criminalización de la política y que en vez de convocar a involucrados, investigados, inmersos en el caso Odebrecht, inmediatamente se les está dictaminando prisión preventiva, ¿no? También hay una parte de la comunidad política que piensa eso, también algunos juristas. Pero es por su posición ayer, por interesada. Cierto, García Toma nos señalaba que él sí creía que había un abuso en la prisión preventiva y que en ese sentido defendía la decisión de Alan García. Te decía que ahí hay una posición interesada, porque evidentemente hay un conflicto de intereses. El fujimorismo tiene a su lideresa en este momento con prisión preventiva. Evidentemente van a salir a los medios para buscar cualquier tipo de argumento que trate de rebatir las serias acusaciones, con pruebas demostradas, con colaboradores eficaces, con testigos protegidos que han desbaratado toda esta patraña del financiamiento ilegal que ha tenido Fuerza Popular. Seamos objetivos. Pero el país no es ingenuo, ojo con ese detalle, porque lo que más sanciona el ciudadano de a pie es la mentira. Y ha pasado con Nadine Heredia. Nadine Heredia negó a los cuatro vientos las famosas agendas. Después se evidenció el problema que tuvo. Keiko Fujimori ha negado la famosa frase de haber recibido 500 y yo fue a hacer visitas en portugués. Ahora Alan García está tratando de negar la realidad. Sus congresistas, los líderes del APRA, salen a los medios a negar la realidad. Y esto es terrible, porque al final solo se están condenando. Es más que evidente las pruebas que están llegando del Brasil. Y hay una correlación, la contratación por los $100.000.
hay la evidencia concreta de que se utilizó una especie de testaferro para hacer el pago, que inclusive le pagaron más de $15,000 por el hecho de haber transferido el dinero, después de casi 2 meses, más de 2 meses, de haber dado la conferencia. Y el argumento de que le han contratado a un tercero se cae por su propio peso. No se puede negar la realidad, no se puede tapar el sol con un dedo. Claro. Eso no están Pero entendiendo lamentablemente, los a pesar de apristas. tener todos estos indicios, se va a ver trunco parte de las investigaciones sin él. Pero Karina, solo para comentar tu afirmación, que es la de muchos, sobre un abuso de la prisión preventiva, aún si eso fuera La exacto. afirmación del señor García Toma. Sí, y de otros juristas, aún si eso fuera cierto, yo puedo compartir la idea de que se está abusando de la prisión preventiva. En el caso de los Humala Heredia, estuvieron 10 meses presos, han transcurrido otros 10 meses y todavía no hay acusación. Entonces, ¿cómo no considerar que eso fue un abuso de la prisión preventiva? Pero aún si se estuviera abusando de la prisión preventiva por parte de algún juez o de algún fiscal que solicita y el juez que accede, eso no es persecución política. Y frente a eso hay otra instancia para apelar. Esas son debilidades de nuestro sistema jurídico, debilidades de nuestro sistema jurídico y no significan persecución política, que es lo único que justificaría el asilo. Y es el Poder Judicial, hagamos la diferencia, acá no está el Poder político, no está el Congreso, no está el Ejecutivo, aunque el chat más bien, el chat del fujimorismo de la botica nos demuestra la intromisión directa del Congreso en un tema particular del sistema de justicia. Ahí sí habría de repente alguna intromisión de poderes y le daría argumento, pero argumento al revés, para contradecir la posición que tiene Alan García. Hablemos ahora del escenario que tendría que enfrentar el Perú con Uruguay en caso se otorgue el asilo, porque para muchos especialistas que además conocen muy de cerca el accionar de Alan García señalan que sería muy extraño que él haya ido a tocar una puerta que sabe que no le van a abrir, porque no solamente lo expondría, sino que correría el riesgo de que en algún momento sí se determine una prisión preventiva contra él, aunque sobre esto hay otras observaciones. Ahora sería de cajón, porque ya demostró su voluntad de fuga, ¿no es cierto? Entonces, si no le otorgan el asilo, y el día que ponga un pie fuera de la embajada tendrá que ir a prisión. ¿Habrían razones para? ¿Habrían razones para? Por supuesto, sí. El peligro de fuga es una de las razones para determinar la prisión preventiva. Y súmele el arraigo, él ha mostrado 2 direcciones, en España y en Lima, y de manera contradictoria, cuando sus abogados, que por cierto tiene muchos abogados, debieron haber argumentado muy bien el asunto de arraigo, porque es uno de los argumentos contundentes para demostrar que no se va a escapar de la justicia. Bueno, pero sumado al tema de la embajada, hay más que suficiente argumentación. ¿Qué relación nosotros tendríamos que enfrentar con Uruguay en caso se le otorgue el asilo? Siendo Uruguay firmante del Acuerdo de Lima, de las convenciones de Naciones Unidas, de las de la Organización de los Estados Americanos, de la Convención de Asilo de Caracas y tantos más, porque la Convención de Asilo de Caracas además tiene restricciones. Ninguno que esté procesado puede ser beneficiado con el asilo. Uruguay le estaría diciendo no a todos esos acuerdos. Uruguay le estaría diciendo al Perú que en el Perú no hay una democracia, que hay un poder político que influye en la vida nacional. Sería una acusación muy grave y solo por esa razón estaría justificado que el gobierno peruano niegue el salvoconducto, porque otorgar el salvoconducto, solo a Uruguay le corresponde calificar si hay o no motivos para el asilo, si lo califica está no solo agrediendo al gobierno peruano, sino al 90% de peruanos que cree que García merece ser procesado en el Perú. Yo creo que se generaría una situación delicada y lamentable en un momento que se está buscando que la región, incluido un país pequeño como Uruguay, sea parte de una comunidad que nos permita tener más presencia en el mundo. No envidio la decisión que tendrá que tomar el gobierno y básicamente el presidente Vizcarra respecto al otorgamiento de salvoconducto en el supuesto negado de que Uruguay otorgue el asilo. ¿Ameritaría una atención diplomática con el Uruguay? Lo primero, yo visualizo 2 escenarios. Un primer escenario de absoluto respeto en este momento a la decisión que tome el Uruguay, que evidentemente tenemos que expresar, nosotros los políticos, la oposición, los medios de comunicación, dar a conocer cuál es la situación real y legal del señor Alan García. Un segundo escenario, cuando termine este escenario inicial, después de que si se le otorga o no el asilo, es ver el tema del salvoconducto.
En ese momento lo discutiremos. Creo que es momento de tener mucha ponderación en la posición, para no darles argumento al señor Alan García y al APRA para poder seguir buscando cualquier recoveco que les permita utilizar el término de persecución política. En el Perú no hay persecución política, lo que hay es exgobiernos como el señor Alan García, que presuntamente está involucrado en un caso de coima, que significa un perjuicio al erario nacional de más de 400 millones de soles. Imagínate qué se hubiera hecho con esa plata. En realidad es mucha indignación lo que causa en el país. Yo vengo de mi región, acabo de llegar, vengo de la zona donde está el proyecto minero Las Bambas. Hay problemas y hay una serie de necesidades postergadas, una ausencia del Estado. Es ahí donde uno siente la indignación y dice, ¿dónde está esa plata que se requería para desarrollar estas necesidades? Se lo metieron al bolsillo sin vergüenzas asociados a la corrupción. Bueno, la maldita coima, ¿no?, que nos ha hecho retroceder tantos años en evolución al Perú. Pasemos a otros temas. Hablábamos de esta sensación de impunidad que tenemos con respecto a la solicitud de asilo de Alan García, pero yo voy a trascender un poquito más hacia la figura del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Hay varios temas que tenían que ser vistos en el Congreso que, por cuestión de calendario, entendemos, no van a ser vistos de manera inmediata, como uno entendería, sería la prioridad de las cuestiones que se tienen que revisar en el Perú, sino, ha dicho el congresista incluso Juan Cheput, que esto se vería en junio del 2019. Un escándalo total. ¿Hasta cuándo? Un escándalo total, ¿no? Porque recuerden bien que... vamos a poner en contexto a nuestra audiencia. Pedro Chávarri involucrado como integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, nada más y nada menos. Esto es algo muy serio. Recordemos que esta investigación comienza con interceptaciones legales a organizaciones criminales involucradas con narcotráfico en el Callao. De ahí en adelante uno va jalando la madeja y se da con integrantes del CNM, incluso con Pedro Chávarri. Este es el contexto. En el Congreso se tenían que ver varios temas que involucraban al fiscal de la Nación y va a ser pateado hasta junio. ¿Por qué? Se pregunta uno. Señor, has hecho muy bien en contextualizar la información, Karina, porque vinculado a los audios de la vergüenza, así como en el 99-2000 tuvimos los videos de la vergüenza, los audios que nos permitieron conocer esta investigación formal, con aprobación del juez, con participación de equipos especiales de la policía, nos permitió conocer los audios que son verdaderamente repugnantes. Bueno, en eso está el señor Chávarri, que es el encargado de perseguir el delito en el Perú. ¿Cómo podemos tolerarlo? ¿Y cómo el Congreso puede ampararse en un formalismo como la prelación de expedientes para no tomar una decisión sobre Chávarri? El tema de los Avengers fue revisado más rapidito porque era supuestamente una prioridad. Pero el tema del señor Pedro Chávarri no es una prioridad. Estamos hablando de las... El líder de de una institución sobre la que recaen una serie de investigaciones que lo involucran. La lucha contra la corrupción. El señor Chávarri tiene varias denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y lo que está haciendo el fujimorismo, una vez más, es blindar a este señor Chávarri. Porque lo correcto y lo objetivo en un escenario de tantos problemas de corrupción, es evidente que se debería agilizar estos trámites, y sí lo han hecho. El famoso orden de prelación que argumenta el señor Segura, presidente de esta subcomisión, es absolutamente falso. No se ha hecho esto porque en el caso de Kenji Fujimori y los otros congresistas que fueron desaforados, y bien que se haya hecho, solo fue de 69 días desde el primer día que se presentó la denuncia. Vamos, estoy calculando más o menos 80, 90 días, ¿no?, desde que se puso la denuncia, ni siquiera se ve en la subcomisión. Imagínate, porque de ahí tiene que pasar a la permanente, no se han de ahí tiene que pasar, y entonces aparte de eso, se verá denuncia por denuncia. Pero el objetivo acá es, una vez más, el fujimorismo, asociado con el APRA, lo que hacen es blindar a personajes cuestionados, como lo hizo el señor Inostroza, con argumentos falsos, como los esgrimidos por la congresista letona, tratando de descalificar el informe del congresista Pacori, que estaba bien sustentado. ¿Y qué tenemos como resultado el día de hoy? El señor Inostroza fugado. Ellos hablaban de una indemnización que teníamos que pagar. ¿Cuánto nos cuesta al Estado extraditar a un sinvergüenza como Inostroza? Han blindado de la misma manera a otros personajes cuestionados, los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Uno de ellos ya está con prisión preventiva. De la misma manera, hasta los directivos del BCR, el señor Klimper, sigue hasta ahora en esa dirección tan importante que decía nuestra economía, a pesar que ya hay una evidencia concreta de haber manejado dinero de procedencia ilegal. Se habla de $210,000. Así es, los indicios están, las sospechas están. A mí como ciudadana me da la impresión, creo, además que recojo la impresión de muchos ciudadanos, que estamos en una especie
de tiempo muerto, porque nos quedamos en la denuncia, no nos podemos quedar en la indignación, porque yo me indigno como periodista, como ciudadano, ustedes se indignan como parlamentarios, estando además dentro de quienes toman las decisiones, pero en algún punto tenemos que trascender, porque con la indignación no avanza el Perú, francamente, no, pero lo y estamos además evidenciando, los corruptos Karina. van a seguir liderando estas instituciones. ¿Qué se puede hacer? Porque de aquí en adelante esto además nos marca un trabajo muy serio con respecto a poder presentar proyectos para evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿por qué toda una bancada, más que una bancada? Porque la mayoría tiene que ser una bancada de quienes toman las decisiones, cómo se van a organizar este tipo de temas, cuándo se discuten, a quiénes se involucran. Ahí hay un punto que resolver. Pero hay un tema muy importante. Si bien es cierto, ellos tienen la mayoría, nosotros sentimos que tenemos la razón y el respaldo de la población. Sin duda. Y esa presión está ayudando en algunos aspectos. El otro es quedarnos callados frente al silencio. Eso sería una simple complicidad en este escenario de corrupción. Tenemos que evidenciar y vamos a ver qué mecanismos, y ahí yo exhorto a todas las fuerzas políticas, porque sí, hay varias bancadas que en todo momento lo hemos dejado en offside al fujimorismo. ¿Qué significa? Que solo el fujimorismo ha firmado, como en el caso de Inostroza o en el caso de Klimper Ackerman, ha sido solo el fujimorismo con su mayoría. Y eso va a evidenciar una vez más, viendo lo del chat de la botica, de cómo el fujimorismo maneja, con apoyo del APRA, evidentemente, cuando les conviene. Pero hoy es el fujimorismo y el APRA y mañana más tarde será otro partido. A lo que me refiero es que aquí hay algo que se tiene que revisar. Así es. Y como tú dices, no es suficiente la indignación, pero a la vez, y nosotros como congresistas tendríamos que tener más mecanismos, pero somos ambos congresistas de la minoría. Así. Y a la indignación se suma a veces la impotencia, Karina, porque aparte de venir acá a decir lo que pensamos, dentro del Congreso nos vemos aplastados por una mayoría que actúa con arbitrariedad y con legalidad, con sus pero intereses. no legitimidad, defendiendo sus propios intereses. Y tenemos que soportar insultos, pero no nos van a callar, al contrario, vamos a seguir confrontándolos. No nos queda otra alternativa como país, poder saltar este grave problema que existe en el Congreso de la República con la mayoría y ver que este señor Chávarri de una vez por todas dé un paso al costado. El Colegio de Abogados también está avanzando su denuncia que tiene en ética, aparte de los procesos judiciales, porque él, su carrera inclusive para llegar a ser fiscal supremo está bastante cuestionado. Hubo modificación en las notas, le regalaron puntos. En otras palabras, por una falla del sistema. Es un fiscal pero trucho. La falla del sistema no fue para bajarle 10 puntos, sino para darle los 10 que necesitaba para pasar con 11, porque además el fiscal pasó con el puntaje mínimo que se requería. Y es fiscal supremo. Como fiscal supremo. El más alto rango jerárquico dentro de la fiscalía. ¿En el calendario todavía se puede corregir? Yo tengo la esperanza de que sí sea reversible, porque creo que, en fin, el 9 de diciembre, por poner una fecha, el día del referéndum, marcará un antes y un después, y creo que hay sectores en Fuerza Popular que se dan cuenta de que no pueden seguir en esta actitud y están buscando un espacio de consensos y de concertación. Veremos hasta cuándo, hasta qué punto puede llegar ese espacio, pero creo que sí se abre, y creo que por más allá de las diferencias y de momentos de mucha tensión, todos deberíamos hacer un esfuerzo por conversar y por decir, oye, mira, esta es la agenda mínima que el país requiere, dejemos de lado nuestras diferencias, que son muchas, para más adelante, pero busquemos aquello en lo que estamos de acuerdo y que el país nos está exigiendo. Tenemos una oportunidad, no muchas más, para demostrar que el Congreso, con todas sus deficiencias, es una institución que sirve a la democracia y que puede servir a los intereses del país. Lamentablemente hay otras situaciones y contextos que involucran al Congreso de la República, como la situación del parlamentario Moisés Mamani, que es molesto. Y para mí es muy importante aclarar el tema de que no se trata de un caso anecdótico, porque la nueva tipificación ya califica como delito los tocamientos indebidos. Eso es muy importante, porque estamos en un contexto en el cual tenemos que ser muy respetuosos con respecto a estas situaciones. El congresista Mamani ha argumentado una serie de situaciones, que se descompensó, que la diabetes, que los medicamentos. Lo cierto es que ya hay una denuncia constitucional. Quisiera su opinión al respecto. En principio, nuestra crítica abierta a lo que hizo el señor Mamani. Sus argumentos son surrealistas. En un programa dominical, cuando él trataba de buscarle un argumento, en realidad lo que estaba haciendo era evadir a su responsabilidad. Y acá debió haberse actuado, porque es un delito común.
Inclusive debió haber sido conducido por la policía y someterlo al Congreso de la República como corresponde. Y acá en el Congreso estamos demorándonos. Esa es la mayor muestra. Si queremos dar ejemplos de que se está queriéndose cambiar desde la mesa directiva, ya cayó directamente al presidente del Congreso, el señor Salaverry. Este caso es un tema emblemático para mostrar cuál es la posición que tiene el Congreso frente a un escenario grave donde se agrede a las mujeres, un escenario donde vivimos cada semana feminicidios. ¿Cuál es la posición que tiene el Congreso? Sé que muchas veces han bloqueado muchos proyectos de ley. ¿Qué se debe haber hecho? Una acción concreta, suspenderlo, por ejemplo. El Congreso tiene muchas posibilidades. Bueno, en un momento se tomó... La suspensión pasa por la Comisión de Ética y lo máximo que se No, pero puede la hacer... Comisión de Ética tiene prácticamente mayoría, porque tiene los 4 votos de los fujimoristas, más Mauricio Mulder del APRA, tienen la mayoría y no ha procedido, por ejemplo, la denuncia del chat de la botica, los que están involucrados, que ahí también hay Por una eso es falta que yo en grave. su momento dije que la Comisión de Ética debía estar integrada por personajes externos al Congreso para evitar, porque no es solo la defensa que haya hecho Mamani con estos argumentos confusos, es la defensa que están haciendo ciertos fujimoristas, algunos en público y otros en privado, de, oye, pero esto es una situación confusa. Tú sabes que en los aviones, los tocamientos indebidos son la norma. No, pues. Y según Marta Chávez. Chávez. Descompensación y justo me caigo sobre las partes íntimas de una tripulante de vuelo. Ahí seguido, ¿no? Discúlpame. Marta Chávez está totalmente descalificada. Ahí en los 90s negaba realidades que hoy se han evidenciado de violación flagrante a los derechos humanos. Una persona que no reconoce temas flagrantes de violación a derechos humanos, realmente sus argumentos de la no tienen Catuta mayor fueron sustento. autosecuestrados y la aeromoza de la TAM se hizo autotocamientos. Bueno, por cierto, muy bien la TAM de que levantara esta denuncia y la hiciera pública porque... Y muy bien ella. Y muy bien ella, y muy bien valiente, además valiente en un equipo escenario que la acompaña, porque no debe ser la primera vez, pero hay muchas firmas que no se quieren ver involucradas en este tipo de denuncias, así que desde acá nuestro reconocimiento a que ellos hayan realizado esa denuncia, a ella y a quienes la han apoyado, porque es muy difícil el poder hacer una denuncia pública y que ella misma se vea involucrada en una serie de declaraciones para poder cerrar este caso contra el congresista Moisés Mamani. Vamos a dejar el tema ahí, dígame. Perdón, solo para añadir una cosa, ayer no estuvo presente el congresista Mamani en el Pleno del Congreso, no sé si hoy se presentará, pero sería intolerable que nos sentáramos con un señor de esas características en el hemiciclo. Claro, porque al final nos embarra todo el Congreso. La suspensión inmediata. Como primer paso, ojo, como primer paso, porque tenemos que seguir también el debido proceso. Hasta Mamani requiere que se siga el debido proceso como cualquier ciudadano. Pero el accionar que ha tenido es realmente deleznable y hay que sancionarlo como corresponde. Para nosotros es el desafuero, de una vez, que se siga todos los procedimientos y hay que desaforarlo. No queda otro, porque al final embarra la imagen del propio Congreso de la República y la generalización a todos cuando pretendemos hacer un buen trabajo. Hablamos de sanciones y uno de los temas planteados por el presidente Martín Vizcarra sobre la lucha contra la corrupción era precisamente el financiamiento ilegal de los partidos políticos. Se ha visto ya en agenda este tema, ya hay controversia con respecto al entendimiento de cómo se está presentando este proyecto, porque lo que entendemos hasta ahora es que en caso se encuentren irregularidades, la primera instancia de investigación la tendrá la OMPE y luego la Fiscalía. Para muchos no sería el camino correcto, porque esto impediría que en caso la Fiscalía encuentre irregularidades pueda realizar una denuncia de oficio. ¿Es así o no? Queremos aclarar un poco el proyecto que se está discutiendo ahora mismo. Lo primero, precisarte que se pretende incluir hoy día en la agenda con una exoneración que es correcta. Hay un formulario electrónico donde se corren las firmas de los voceros para exonerar e incluir en la agenda algún proyecto de ley. Lamentablemente, el fujimorismo con su mayoría, basta la firma del congresista Tubino como vocero para que se incluya cualquier proyecto de ley. Ellos manejan la agenda. Lo segundo, la Fiscalía tiene que tener todas las herramientas para desarrollar una investigación. No puede haber una entidad intermedia que no tiene las competencias como la OMPE para ver si ha habido o no delitos. La OMPE es llamémosle un tema administrativo que puede proveer de información. Pero ¿se quiere hacer de la OMPE una observación vinculante? Se quiere tener el trabajo de esa Fiscalía al inicio de la investigación. Vamos a hacer el símil con lo que viene sucediendo con Fuerza Popular y eso es muy objetivo porque está muy correlacionado este proyecto de ley a una situación evidente. La OMPE jamás informó de este famoso pitufeo. Así es. Entonces, ¿cómo se hubiera descubierto todo lo que estamos viendo?